En el mundo moderno, los videojuegos han evolucionado de simples entretenimientos a experiencias inmersivas y emocionales. Y es que, desde que Super Mario dio su primer salto en la NES, la industria ha pasado por una evolución gigantesca hasta nuestros días, llegando muchos a asegurar que este o aquel juego deberían ser considerados arte. Acompáñame en este intento de resolver la curiosa discusión. Antes de sumergirnos, es importante entender qué es el arte. El arte ha sido históricamente una forma de expresión creativa que busca transmitir emociones, ideas y mensajes a través de diversos medios, desde la pintura hasta la música y la literatura. El arte ha enriquecido nuestras vidas de muchas maneras. Los videojuegos han recorrido un camino desde sus comienzos. Han evolucionado de simples píxeles a mundos 3D expansivos con historias complejas. Los desarrolladores ahora pueden crear experiencias interactivas que cautivan a los jugadores durante horas, al igual que las películas y los libros cautivan a sus audiencias. Uno de los aspectos más convincentes que respaldan la idea de que los videojuegos son arte es su capacidad para contar historias emocionales, al igual que las novelas y las películas. Muchos videojuegos se centran en la narrativa, permitiendo a los jugadores sumergirse en mundos llenos de personajes complejos y tramas cautivadoras. También resulta importante establecer que los videojuegos en su naturaleza más pura no buscan un enfoque artístico, es decir, un buen videojuego no tiene por qué ser una gran obra de arte, ya que su objetivo principal es el de ser divertidos y algunas veces la diversión es encontrada en cosas más simples. Personalmente, creo que el peso de una obra está en su mensaje y significado, aquello que representa y transmite, por lo que para mí, la mayoría de los videojuegos no podrían ser catalogados como una obra de arte, aunque al igual que con muchas obras clásicas, el tiempo y contexto podrían convertirlos en una. Por ejemplo, tenemos el caso del propio Super Mario, que en sí mismo no debería tener tanto que aportar desde un enfoque artístico, pero como evento y un antes y después en la industria, su importancia histórica podría hacernos considerarlo arte, pues refleja tanto la época en la que fue programado como un gran hito para su industria. También hay casos donde para mí un enfoque demasiado centrado en lo artístico y el mensaje termina por alejar la experiencia del videojuego, apostando más por ser una experiencia interactiva que trata de reducir su parte jugable. Un ejemplo de esto podría ser Journey, pues cumple con los apartados más artísticos pero peca en lo jugable. Por otra parte, los videojuegos requieren una colaboración creativa similar a otras formas de arte. Los diseñadores, artistas, músicos y escritores contribuyen a la estética única de cada juego. La dirección artística y el diseño de sonido son fundamentales para crear atmósferas inmersivas que evocan emociones, haciendo así que muchas obras jugables tengan apartados artísticos que deberían ser reconocidos, y debamos establecer qué tanto dependen esos apartados del videojuego en sí, es decir, saber separar al videojuego de su apartado artístico. Para mí, una de las mayores obras donde todos estos apartados se conjugan para dar una experiencia completa que deberíamos considerar arte se da en Silent Hill 2. La obra de Team Silent es una introspectiva a los miedos y traumas del ser humano, donde el mensaje es claro y se refuerza con los visuales, nuestras acciones dentro del juego y la ambientación conseguida con la música. Todo esto sin dejar de ser un juego entretenido dentro de su género, que sigue dejando marca en la industria hasta el día de hoy. Aquí es donde los videojuegos se destacan como una forma de arte única. Los jugadores no son simples espectadores, son participantes activos en la experiencia, lo que hace que la historia de James Sutherland se quede como marca en la vida de aquellos que la vivieron. Y hay todo tipo de obras, algunas más alejadas y otras indiscutiblemente pudiendo considerarse arte. Cada quien va a tener que establecer sus propias métricas. Para mí, algunas de las obras más grandes de la industria, como lo pueden ser A Link to the Past y Super Mario 64, difícilmente podrían ser consideradas arte.
no por ello dejando de ser de las obras más importantes de la industria, pero estas carecen de un mensaje que transmitir, y es que a veces un videojuego solo necesita ser un videojuego, como lo pueden demostrar Vampire Survivors o Tetris. En años recientes hay obras más centradas en su narrativa, como lo son The Last of Us y God of War, y más llevado al extremo, Detroit Become Human, el cual podría estar en la misma categoría que Journey o recientemente Stray, juegos que se centran en su narrativa y mensaje por encima de su estatus como videojuego. También hay obras que en algún punto tuvieron un mensaje que terminó perdiéndose y desaprovechándose, como es el caso de Assassin's Creed, que pierde su parte más artística en pos de la comercial. Hay también muchos proyectos indie que aportan a esta discusión. Por ejemplo, Celeste nos habla de los obstáculos de la vida y cómo nos debemos enfrentar a la montaña que suponen, con Madeline siendo de los mejores personajes femeninos en el medio, siendo solo uno de los muchos ejemplos que hoy día se están desarrollando con los esfuerzos de los pequeños desarrolladores. Respondiendo a la pregunta que inicia esta discusión, no, el videojuego en sí, en su núcleo más puro y su concepción como idea, no debe considerarse arte, y no lo necesita, pero hay obras que consiguen pararse en un lugar especial, atravesando la línea que divide al videojuego y el arte, obras que transmiten su mensaje sin abandonar su origen como videojuego, obras que han sabido, cual director de orquesta, conjugar todas las partes que las componen para producir experiencias significativas que dejan marca en aquellos que las juegan y que indudablemente son arte. Te ha hablado Linceror, el emperador, y te deseo buenas noches.